iba mucho al cine a ver películas de Kung Fu, de estas sesiones dobles, ¿no? en el cine de Hernani o las de Bud Spencer y Terence Hill, pero yo iba al cine como mero espectador a disfrutarlas. Muchas veces siento que me equivoqué, ¿no? al dar el paso al otro lado, porque ya no disfruto como disfrutaba entonces del cine. Pero no es una cosa que desde pequeño tenía claro que quería hacer cine, ¿no? Cuando luego hice la carrera, tuvimos como muchos profesores que eran como muy aficionados al cine, entonces nos estaban venga a poner películas y se hablaba mucho de cine, y a partir de ahí como fue algo que me fue llamando la atención, ¿no? Yo creo que un poco derivado de la fotografía, de escribir. El primer cortometraje que hice lo hice con Marian Fernández Pascal, la que ha sido luego mi productora siempre. Hicimos una película en 16 milímetros y la hicimos para un festival que había en Zarauz de lenguas minorizadas y tal, y cuando llegamos con el corto el festival ya no se celebró y lo mandamos al Festival de Cine de Donosti, pues así un VHS, pues a ver qué pasaba, y de repente nos llamaron diciendo que la cogían para Zabaltegui. Entonces a partir de allí de repente te lo crees y dices, hostia, ¿no? He hecho un corto y lo han cogido en Donosti, igual sirvo para esto. Y fue un poco así, o sea, fue como empezar ahí y empezó a ir bien y así. Para los que somos de Donostia, nos hemos criado teniendo un festival en la ciudad, entonces lo hemos naturalizado. Nos ha parecido una cosa normal, ¿no? que una vez al año hubiera esta gran fiesta y pudieras ver películas que de otra manera pues no podías ver, ¿no? Yo recuerdo como los ciclos aquellos de comedia italiana, ¿no? Pan, hambre y fantasía, y de repente ibas a ver pelis, rufufú, ¿no? Al cine Astoria, con una naturalidad como si eso fuera algo normal, hasta que te das cuenta que es algo extraordinario, ¿no? Yo creo que gran parte de la afición que podemos tener muchos al cine viene dada por ahí, ¿no? De esta costumbre y de esta normalidad, de esta cosa como orgánica que ha supuesto tener un festival de esta dimensión en la ciudad. Yo siempre tengo la impresión de que soy demasiado comercial para los experimentales y demasiado experimental para los comerciales, ¿no? Siempre estoy en esa especie de tangente en la que para unos no soy de su secta y para los otros no soy de su industria. Pero a mí las películas me salen así. O sea, es como yo como autor procuro hacer las películas que me gusta ver como espectador, ¿no? o que creo que me supone un desafío. Y dentro de este desafío, durante muchos años, el desafío ha sido pues, buscar nuevas fórmulas, ¿no? el que las películas tuvieran una narrativa, una forma de contar bueno, novedosa, por decirlo de alguna manera, y los últimos años me he dado cuenta que esa zona de confort que se había convertido, ¿no? Como un cine más alternativo o más experimental, la he tenido que apartar por buscar como estos nuevos desafíos de los que te hablaba, ¿no? Y estos nuevos desafíos son hacer igual un cine más convencional, pero trabajar con actores, por ejemplo, ¿no? La dirección de actores, que es una cosa que en los últimos años pues, he trabajado mucho, tengo la sensación que estoy aprendiendo mucho, ¿no? Con cada trabajo que hago, y que me supone que me divierta trabajando, ¿no? Es como ahora voy a los rodajes y últimamente estoy como trabajando bastante y tengo esta sensación de tensión por seré capaz, no seré capaz, ¿no? Por si este trabajo se va a adecuar a lo que piden de mí. Por un lado es algo que hace que no engordes, ¿no? Porque estás con los nervios a flor de piel todo el día. Por otro lado, tienes la sensación de estar en algo que te obsesiona, que te apasiona las 24 horas del día, ¿no? Tengo la sensación que para la edad que tengo ya he trabajado de una manera muy libre, ¿no? Y he tenido la suerte y la posibilidad de trabajar sin depender de la decisión y de la opinión de mucha gente, ¿no? Ni producción, ni crítica, y eso desde los ojos de hoy en día creo que es una gran suerte. Con Oreña y con Onda Raoak soy consciente que he entrado en una dinámica más industrial, ¿no? No sé si diría que son trabajos como convencionales, pero sí que están dentro de una industria. Y bueno, y aquí te enfrentas pues, a las necesidades de financiación y a las necesidades de distribución, venta, a una crítica con más peso, ¿no? Digamos, o por lo menos que tiene más eco. Pero no sé si es porque me ha pillado ya un poco mayor, lo llevo bien. Nunca he tenido demasiadas expectativas con respecto a mí mismo en este trabajo. También he trabajado de otras muchas cosas, antes que estos últimos años que me dedico ya más exclusivamente al cine o al audiovisual o lo que sea. Entonces no me preocupa eso mucho.
Lo que sí que he visto, bueno, el diagnóstico que hago de estos últimos años es la dificultad que hay para hacer un cine de autor, ¿no? De autor no en el sentido pedante de autor, quiero decir, puede ser de autor películas de género totalmente, o comedias locas, o screwball, me da igual. Es un poco este mundo en el que el creador cada vez tiene menos importancia y cada vez tiene más peso el programador, los festivales, con todo lo que ello implica, ¿no? de selecciones, no selecciones, la financiación, los pitchings, ¿no? que tú tengas que ir a vender la moto casi, ¿no? de tu película, que sea más importante una sinopsis que la película que vas a hacer, que tengas que estar 2 años moviendo un dossier y que la gente juzgue tu película no hecha por un dossier, ¿no? Entonces, con lo que ello implica de falta de libertad. Tú al final estás como volcando toda tu creatividad en un dossier y a la hora que llegas a hacer la película tienes tanto peso y tanta carga de todo aquello que has vendido, que a mí me parece que eso está coartando nuestro trabajo, ¿no? Hasta la posibilidad de equivocarte, la posibilidad de que surjan cosas en pleno rodaje, de cambiar el guión, ¿no? Lo veo con cierta, bueno, sí, desesperanza, ¿no? No tanto por mí, sino por lo que veo también en generaciones, ¿no? En nuevas generaciones. Es una sensación, ¿eh? No es esto, pero es difícil salirte de una norma a la hora de hacer películas, o hacer películas fuera de moda, ¿no? Hacer películas que hablen de cosas de fuera de moda. Y en esto voy a ser como un poco bruto, pero tengo esta sensación de que estos últimos años, si no es una película de adolescentes o madres con problemas o lesbianas del siglo XIX o algún tema como de homofobia, pero muy desde el cliché, pues casi es imposible sacar una película adelante, ¿no? La moda es esta, pero también tengo cierta sensación, instinto o intuición, dentro de 2 o 3 años no veremos más que películas sobre el cambio climático. Nos movemos un poco a ese golpe, es difícil salirte de ahí a la hora de proponer una película. Hacemos un cine y nos gusta una cultura, digo los vascos, nos gusta una cultura que refuerce nuestra visión de nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que eso es una gran putada para nosotros. Pero sí que es verdad que en todo este sistema que te comentaba antes de financiar una película, de sacarla adelante, si no hay una temática histórica o mitológica o bucólico-pastoril, es muy difícil hacer una película que hable de la hora, ¿no? Como yo creo que hacen en otros lugares donde les preocupa un poco el ahora, y no solo la hora desde la hora, sino yo me pongo a pensar dentro de 30 años, cuando tenga que ver en cine de los años 2000 al 2020 en el cine vasco, ¿qué películas les hablan de la hora del 2000-2020? Hay muy pocas películas que les hablen del año 2010, del 2015, del 2018, ¿no? Todas están mirando como a un pasado, a una forma o a una creencia de lo que somos, que a mí sinceramente no me gusta, pero no por una cosa de ir a la contra, sino porque a mí el cine que me gusta que veo en Francia o en Alemania o en Estados Unidos o en cualquier sitio es un cine también que habla de la hora, ¿no? de lo contemporáneo, que no necesito grandes épicas, no necesito cine de época, no es que no necesite, lo puedo ver como espectador, pero creo que falta eso, nos falta mirar con ojos reales a lo que tenemos alrededor y no con unas gafas, ¿no? que nos distorsionan voluntariamente lo que queremos ver, ¿no? Hacemos películas de lo que mucha gente quisiera ver, pero que no es la realidad. A nivel de financiar, por ejemplo, proyectos, hay siempre unas cuotas de ventaja, ¿no? por ejemplo, rodar en euskera, que se convierten en desventaja cuando quieres financiarla fuera de aquí, ¿no? Digamos en parte del Estado, porque es mucho más difícil hacer una coproducción o porque todavía hay como cierto rechazo a ver una película en euskera en ciertos lugares del resto del Estado. Pero no sé, a mí ya es un tema que me ha dejado de preocupar hace mucho tiempo. Con Onda Rabak, por ejemplo, pues hay personajes que hablan en castellano porque no saben euskera y hay otros que hablan en euskera porque hablan en euskera. Pero una de las cosas que desde aquí se criticó más no era si los actores estaban bien, si el guión estaba bien, si la narrativa, si me entretiene, no tal.
era si los dialectos que se hablaban eran correctos, ¿no? Si el euskera de Ondarroa que hablaba no era de Ondarroa, era de un pueblo a 4 kilómetros, de si un actor guipuzcoano tiene que hacer, ¿no? Tiene que hablar en vizcaíno. O sea, para mí auténticas gilipolleces, o sea, de un país todavía anormal. Quiero decir que nadie en una película americana donde estén Matthew McConaughey, ¿no? De Texas y Tom Cruise, que supongo, no sé si es californiano, me da igual, de Nueva York, hace una película y no sé si a alguien se le pasa por la cabeza si McConaughey tiene como un deje tejano o el otro de Nueva York. Y aquí, sin embargo, nos estamos fijando en eso. A mí son cosas que me joden, no porque me importe en cuanto a mi trabajo, porque me da un poco la pista de dónde estamos. Trabajar en euskera tanto tiempo que lo hago de una forma natural me ha llevado muchas veces a una sensación de frustración que no me gusta y que no me parece natural, porque no debería de serlo. O sea, no creo que un finlandés se sienta frustrado por hacer una película en finlandés. Y que yo muchas veces sienta eso, pues me fastidia. Yo recuerdo cuando vi Tasio, que hasta entonces yo supongo que pues bueno, yo veía ET, La Guerra de las Galaxias, lo que íbamos a ver, ¿no? Lo que echaban en los cines aquí y lo que nos interesaba entonces. Y creo que Tasio fue la primera película en la que vi algo cercano. Vi como gente cercana, ¿no? Gente que podía ser como me imaginaba mi abuelo, pueblos que yo igual por los que había pasado, paisajes por los que había transitado, ¿no? Solía ir mucho a Aralar, solíamos ir mucho al monte y me llamó la atención eso. Que siempre me la imaginaba luego, ¿no? Cuando vi Der Sulzala, que es una peli que me encanta también y es como una especie de Der Sulzala más local, ¿no? Pero había algo que se me hizo cercano y a mí no sé por qué me impresionó, ¿no? Es decir, joder, es como estoy viendo una pantalla, ¿no? Donde veía ET y La Guerra de las Galaxias, de repente estoy viendo un paisaje por el que yo puedo caminar. Y sí, o sea, tampoco lo he pensado demasiado, pero sí que tengo ese recuerdo de ser una película que creo que me demostró que igual eso se podía hacer algo cerca, ¿no? Pero a mí me ha ido pasando que a medida que he ido trabajando más y haciendo más, veo menos, ¿no? Entonces es como que me he convertido más en un hombre de acción que de reflexión. Y no sé, yo pues te he dicho, te he mencionado Der Sulzala, hay películas, ¿no? Pues películas de Herzog, no sé, de Fitzcarraldo, Aguirre, que en una época me fliparon, luego tuve una época en la que me gustaba Nikita Mikhalkov, ¿no? Como Ojos Negros me gustó mucho, Quemados por el Sol, Urga, no sé, recuerdo que eso también ha ido variando. Yo creo que luego cuando apareció Lars von Trier, pues de repente todos flipábamos con Lars von Trier y los últimos años lo que me ha ido pasando es que también conscientemente he querido ir hacia atrás y he querido ir como viendo cosas que no había visto, ¿no? Que el cine en su corta vida tiene mucha vida y entonces, pues no sé, películas de Melville que no había visto nunca, películas españolas mismas, ¿no? De los 40, 50, 60, la gente te habla de cosas que no habías ni oído, ¿no? Y entonces ahora sí que tiendo a cuando puedo ir viendo cosas que también están en lo que decíamos antes, ¿no? Fuera de modas o fuera de esto. Y estoy un poco más perdido en lo que se hace ahora seguramente y tiendo a ir a picar un poco hacia atrás. Como satisfacción a la hora de hacer cine como los cortos no me la ha dado nada. Quiero decir que esa libertad, esa falta de grandes infraestructuras, ¿no? Casi a veces ni de financiación a la hora de trabajar. Poder trabajar en este caso con Quebrantos, con gente como María Elorza, ¿no? La que admiras y ves sus trabajos y bueno, yo cortometrajes creo que seguiré haciendo siempre y luego sí que por un lado me gustaría seguir haciendo como un cine, una obra propia, ¿no? Que también es cada vez más difícil de sacar adelante porque nadie quiere películas de clase media, lo que hemos dicho, ¿no? Que hablen de cosas que no están de moda o que tengan un cierto tono. Y luego, por otro lado, lo que me he dado cuenta es que trabajando o tanto de encargo o para cosas más dentro de la industria, también se aprende. O sea, estoy aprendiendo mucho, ¿no? Tengo la sensación que tengo todavía como mucho que hacer y mucho que ver y que aprender haciendo trabajos así. Y entonces, mientras tenga la oportunidad de hacerlos, no sé, yo me he dado cuenta que a mí me gusta estar haciendo. O sea, más que los festivales o
o que en este momento de la exhibición y tal, yo cuando realmente disfruto de este mundo del cine es cuando lo estoy haciendo. Luego ya pues me amargo un poco más, pero en esa tensión del trabajo, no sé, me siento bien.